Buenos días, profesora. Yo soy Daniel Ibarra, de la sección 2 de psicopatología, y voy a hablar sobre la historia y la evolución de la psicopatología. Para empezar hablando de la psicopatología y su posterior historia y evolución, primero debemos comprender qué es la psicopatología como tal. Bueno, esta la podemos describir como aquella ciencia que está centrada en estudiar y dar tratamiento a aquellas enfermedades, desviaciones y patologías de la psique humana, así como el comportamiento en general. Este es un estudio basado en el análisis de la conducta tanto de forma científica como experimental, y también está relacionada muy intrínsecamente con lo que es las áreas de la psiquiatría y estudios como la medicina y psicología, por estudiar la psicosis y psicopatías entre otras enfermedades y trastornos que se ven en estas materias. También describe la clasificación de aquellas patologías que afectan al estado mental de algún individuo, y también hace una parte fundamental o forma parte fundamental de los principios teóricos en los cuales se basa la psiquiatría. Pero se puede diferenciar de otras disciplinas, ya que radica en un interés de buscar en la naturaleza de las causas de la conducta normal que se puede presentar en una persona. Bueno, desarrollando más este concepto, se puede saber que la psicopatología es una constante investigación sobre un hito principal, que es establecer cuáles son las leyes generales o cuál es la relación general entre las causas de los trastornos y sus posibles soluciones o explicaciones. Tiene elementos muy importantes, entre los cuales se encuentra el análisis de la conducta anormal de los seres humanos, su estudio, sus aportes en áreas como la psicología clínica y su necesaria aplicación para las prácticas clínicas, investigaciones de tratamiento y también la prevención de estos problemas. La psicopatología es una ciencia o un estudio que surge a medida que el ser humano evoluciona y cambia, y va tratando de explicar o buscar la causa para aquellos males que lo aquejan, como son la locura y las desviaciones de la conducta de forma negativa desde hace muchos años. Comenzando ya sobre su contexto histórico y su cambio al pasar el tiempo, se sabe que el ser humano siempre trató de dar explicaciones de una forma u otra a los fenómenos que acontecían en sus vidas. En este caso, las enfermedades o patologías mentales se solían describir por causas mágicas, causas fisiológicas o causas naturales. Hablando ya sobre su contexto histórico y su evolución, debemos comprender que el ser humano siempre ha buscado la forma de explicar los fenómenos que presenta. En el caso de las enfermedades y problemas mentales, siempre se han dado tres razones o tres explicaciones para esto, los cuales son las causas mágicas, las causas físicas y las causas psicogenéticas. Cada una de ellas prevalece más dependiendo del contexto histórico del que se hable. Pero se empieza sabiendo que desde los inicios de la sociedad y desde que el ser humano comenzó a buscar las causas y las razones de los problemas que lo aquejaban tanto en su cuerpo como en su mente, se buscaba explicar a través de causas mágicas y posteriormente físicas. A lo largo de la historia se ha visto muchísimo la evolución de cómo están estructurados los pensamientos de sociedades antiguas a lo radical que es ahora todo el conocimiento que se tiene sobre esta materia. Y podemos empezar hablando entre las culturas antiguas, en las que se solían dar explicaciones sobrenaturales, que eran las que predominaban, para dar razón a lo que pasaba e influía en la humanidad, ya se hace las enfermedades tanto físicas como mentales,
o la falta de conocimientos científicos, que también aquejaba mucho en esos momentos, e impedían soluciones reales a problemas de salud. Gracias a esto, se buscaban resolver los problemas que aquejaban a la humanidad de la misma manera. O sea, si se da una explicación sobrenatural o mágica a un problema, se le trataba de buscar una solución de la misma forma. Sabemos que en las culturas primitivas no se separaba el hecho de la salud mental de la salud física y que todo se trataba en conjunto. Por ende, la psicopatología se podría decir que nace desde los primeros descubrimientos de las ramas de la salud, lo cual viene relacionándola con la medicina también. Y en esas culturas se creía también que las principales razones de las causas de las dolencias y males que aquejaban a los humanos eran por fenómenos sobrenaturales como castigos divinos o presencia de entidades malignas. Y no fue hasta la cultura griega y romana, las civilizaciones griegas y romanas, que se pensaba que la enfermedad mental estaba relacionada más con un factor físico. Uno de los principales exponentes que explicó esos conceptos fue Hipócrates, uno de los precursores de la medicina, que plantea la teoría de los humores y de los líquidos. Hipócrates trataba de explicar mediante esta teoría cómo hay personas que son dominadas por cierto humor, como lo pueden ser los coléricos, que son dominados por la... Hipócrates buscaba dar una explicación a las dolencias y patologías mentales desde un punto de vista físico, así como también plantea la teoría de los cuatro humores, como eran los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos y los melancólicos. Los coléricos solían estar relacionados a un estado de ira o de impulsividad que se podía tomar también como un estado de alteración psicológica, así como los flemáticos, que solían estar calmados, tranquilos, los sanguíneos, que solían tener una buena actitud, una actitud alegre, se podría decir positiva, y los melancólicos, que se podían relacionar inclusive con estados de pereza, falta de energía y depresión. Viendo aquí el primer caso en el que se habla de lo que podría ser una enfermedad mental como la conocemos hoy en día. Hipócrates en su momento también habló sobre casos como la histeria y hizo clasificaciones primitivas, pero no tan alejadas de la realidad, sobre lo que podían ser algunos trastornos mentales, como la manía crónica y las agitaciones, la melancolía relacionada con la depresión y la frenitis, lo cual venía relacionado con los delirios agudos. Posteriormente llegamos a la cultura romana, y en la que podemos darnos cuenta que se estableció una mejor relación entre el tratamiento de las enfermedades, que se comenzaban a ver más como una enfermedad mental que física. Y uno de los principales exponentes de estas investigaciones fue Galeno, un médico y filósofo que también se apoyaba en los estudios de Hipócrates. ¿Qué es lo que expone Galeno? Pues este decía que las causas de las enfermedades mentales podían ser halladas en el mismo pensamiento y razonamiento de las personas, con sentimientos como el miedo, las preocupaciones, las pasiones y los sentimientos. Y ahí donde nace de las primeras formas de psicoterapia o tratamientos psicológicos a través de una terapia conversacional, ya que Galeno fue uno de los primeros que trataba de resolver esos problemas a través de conversaciones con el paciente. Posteriormente, pasando más de la época romana, se encuentra en la Edad Media. En el contexto histórico de la Edad Media pasó algo muy importante y a la vez desdichado para la historia de la psicopatología, y sobre todo para los enfermos y personas que padecieran de trastornos o problemas mentales, ya que se presenta un cambio de conocimiento de la forma en la que se maneja, ya que se pasa o se omite completamente
Las razones psicogenéticas o físicas de los trastornos y padecimientos de la mente, y se les busca a estos una explicación completamente fantasiosa o completamente sobrenatural, como lo viene siendo la relación con los dioses, las entidades demoníacas, los castigos divinos. Y en estos tiempos se explicaba o se quería dar a entender que si una persona tenía algún tipo de dolencia, locura, enfermedad, podía ser un castigo divino o podía ser la presencia de algún demonio o una posesión demoníaca. Esto fue un desacierto y se podría decir, un retraso bastante grande en lo que es la evolución y el progreso de esta ciencia y del estudio de la humanidad en general, ya que durante esta época se dieron muchas abominaciones y muchísimas violaciones de todos los tipos a los derechos humanos que en esos tiempos no existían, y se presenciaron en muchas masacres, muchos casos de tratar a estas personas que eran pacientes mentales como menos que humanos. Los enfermos mentales eran sometidos a terribles castigos, tratos o torturas que no eran dignos de ningún ser humano. Y se retomaba la idea de que eran afectados por demonios o que ellos eran influidos por la magia. También se da el apogeo de las ciencias o estudios mágicos en esta Edad Media. Luego de esto, podemos ver cómo a las personas que son afectadas por enfermedades mentales se les margina completamente y se les rechaza socialmente. Se puede ver cómo los locos, los delirantes y los nauseabundos son expulsados de la sociedad y no tienen integración a lo que es una vida normal como del resto de las personas. Se trata a las personas con enfermedades mentales con métodos como exorcismos y se les persigue como enfermos y marginados de la sociedad. Tal es el caso de la Inquisición, en la cual se creía que muchas mujeres y personas en general que podían padecer algún tipo de enfermedad mental eran acusadas de brujería y de blasfemias, lo cual era castigado por la iglesia con torturas horribles, inclusive con la muerte. En esta época también empiezan a aparecer los lazaretos, que era una suerte de lugar de aislamiento donde se dejaban a los marginados sociales abandonados, como lo eran enfermos mentales, pero también otros tipos de personas marginadas, como lo eran enfermos, prostitutas o delincuentes. Luego de eso hubieron hospicios o asilos donde se separaban a los enfermos de otros marginados, pero estos no representaban un trato de mejora hacia ellos. Más bien era un lugar de reclusión en los que se dejaba a las personas fuera del margen social. Posteriormente se llega a una nueva época, a un nuevo cambio social, como lo es el Renacimiento. El Renacimiento es aquella época en la que se percibe una transformación o un cambio de percepción del mundo, el cual deja de ser tan teocentrista, o sea, deja de estar el mundo tan influenciado por la idea de la religión y basado en el catolicismo, en Dios, y pasa a ser más humanista. Se empieza a tomar más en cuenta al ser humano y a su estudio como la base de la sociedad. En esta época aparece Johann Weyer, quien es aclamado como el primer psiquiatra y es uno de los primeros que tuvo el valor de defender a aquellas mujeres acusadas de brujería o de blasfemia por la Iglesia Católica, y plantea que la brujería puede ser relacionada con trastornos mentales. También describe síntomas como la tristeza, la paranoia o la psicosis con estos mismos problemas. Luego de él tenemos a otro de un gran exponente en este contexto, el cual fue Foucault. Foucault expone que los locos, como se les llama, se les excluye y se les destierra de la sociedad. Y él hace una crítica social a esto, buscando mejorar el trato para estas personas. Luego se comienza a ver las desviaciones mentales provenientes de resultados de mala utilización de la razón. O sea, ellos creían que la mala utilización de la razón podía llevar a enfermedades mentales
o que podía ser un castigo o una posesión demoníaca, influenciados por algún ente maligno como el diablo. Luego de esto llega el autor Paracelso, quien había usado por primera vez el término de locura como enfermedad y no relacionada a lo que puede ser una posesión. Trata de separar a lo que puede ser un enfermo mental de un poseído o una persona afectada por magia. Años después aparecen los primeros manicomios, en los cuales, lejos de dar un tratamiento justo a los enfermos, seguían percibiéndolos como personas desgraciadas en la sociedad, y sus funcionamientos eran como más un lugar de exclusión social, aunque estaban más retirados de otros marginados sociales. Y no es hasta los siglos XVII y XVIII que se comienza a prevalecer la razón sobre la irracionalidad. Por ende, a pesar de que se busca más explicaciones racionales, menos fantasiosas a estos problemas y enfermedades, se sigue castigando la irracionalidad, por lo cual los locos, los desahuciados y personas con enfermedades mentales y desviaciones suelen ser castigados de la misma forma en la que se viene dando con torturas y exclusión social como en tiempos pasados. Sin embargo, en estos tiempos, gracias a las influencias de autores que tuvieron el valor de incursionar y estar en contra, digamos, de lo que estaba establecido en la sociedad, que era el castigo y la percepción de las enfermedades como castigo divino o como interferencia de entes malignos, se lograron dar los primeros indicios de desarrollo en los conocimientos de la psicopatología, y se empezaban a estudiar más cuáles eran las causas reales de esos problemas. Luego, en los siglos XVIII y XIX, pasaron otros cambios sociales que marcaron en la historia de la humanidad, como lo fue la Revolución Francesa, en el cual se deja ver otro cambio social y se fomenta más ya lo que es la igualdad, los derechos y los deberes de las personas, dando un trato más justo a estos pacientes. Uno de los exponentes e influyentes más resaltantes de esta época fue Filippo Pinelli, quien fue defensor de los derechos humanos y se enfocó en atender a los enfermos mentales, llevándolos a unos centros de tratamiento más adecuados a los anteriores aislamientos en los que se trataba de dar un trato más digno y una ayuda a estas personas. También se buscaba el estudio y el tratamiento de la locura a través de las ciencias, lo cual fue un gran avance, ya que se enfocaba más en un método científico, el estudio de la locura, que de ser tratado como por la religión y por estos paradigmas sociales. A pesar de esto, estas personas siguen teniendo habían sido muy marginados y seguían teniendo tratos como unos objetos de estudio, más que como unas personas con derechos como todos los tenían. Luego de esto, el autor Esquirol, aplicando los conceptos de Pinelli, atiende a la locura como una enfermedad, como una perturbación de la voluntad, más que como otra perturbación dada por fenómenos paranormales. Esquirol también estudia las alucinaciones y las manías, siendo él uno de los primeros en dar testimonio sobre el por qué percibía él que se daban estos problemas. Luego se siguió avanzando en los estudios de la psicopatología y en la medicina en general, ya que se logra que se vea desde un enfoque médico los tratamientos de los enfermos mentales y se busca suprimir y mejorar el tratamiento que se les da a estas personas. Esto sigue así hasta el siglo XX, donde se desarrollan los modelos positivistas y se crean clasificaciones de los trastornos, buscando explicaciones orgánicas, y se comienza a dar lo que es la neurociencia
y los estudios neurofisiológicos. En esta época tenemos autores muy importantes que fueron de los más representativos para la cátedra, como lo fueron Kraepelin, quien logra dar una evolución a estos conceptos, clasificándolos como una de las clasificaciones más acertadas para su época, clasificando la psicosis maníaca, depresiva y la demencia precoz, que luego otro gran autor muy importante para la cátedra, como lo fue Bleuler, lo reemplazará con el término de esquizofrenia, a lo que se conocía como demencia precoz. Aquí ya se podía empezar a ver la clasificación de ciertos trastornos, como se podría llamar, o patologías que afectaban a la conducta y la mente de las personas. Luego de esto, se conocen nuevos autores mucho más, ya más contemporáneos, como lo son Jaspers, el cual tiene en cuenta los procesos de las enfermedades mentales y se dedica al estudio concreto de la psicología, las causas y los síntomas agudos y crónicos de los padecimientos de las personas. Así como también aparece el gran y reconocido Sigmund Freud, el cual, a pesar de que compartía ciertas ideas con Jasper, se centra mucho más en los estudios de lo que para él era el tratamiento de la psicopatología a través del inconsciente y de la neurosis. Es uno de los primeros en describir la neurosis a detalle y contribuyó a las explicaciones de la histeria y de las técnicas psicoanalíticas para tratar estas enfermedades, como lo puede ser la psicoterapia. La psicopatología continúa avanzando y los estudios que fueron realizados luego del próximo cambio social relevante en el mundo, el cual fue la Segunda Guerra Mundial, centraron la psicopatología en sus enfoques y conceptos más contemporáneos, más modernos, surgiendo comunidades terapéuticas y surgiendo nuevas tecnologías para el estudio de estas enfermedades y padecimientos. Y ya es aquí donde se empiezan a ver, donde se empieza a estudiar, mejor dicho, la influencia de aquellos elementos, como se estudian en la actualidad, los cuales son elementos que pueden influir en la conducta humana, como lo son los genéticos, los ambientales, familiares y sociales. Y es aproximadamente en el año 2000, en Venezuela, donde se trata de establecer una reinserción social de los enfermos mentales y no una exclusión social. Dejan de ser marginados e internados en lugares de tratamiento en los que, si bien se buscaba ayudarles, era más para mantenerlos alejados de la sociedad. Esto cambia, se busca dar una reinserción social y que las personas con problemas mentales fueran aceptadas en la sociedad como lo que eran, buscando darles ayuda y mejora a sus problemas. También aparecieron los avances tecnológicos y científicos muy importantes y relevantes para su contexto histórico, como fueron los psicofármacos, los medicamentos y la evolución que dio la medicina en estos momentos, así como también otros tratamientos médicos más avanzados gracias a máquinas, resonancias, etc. Y fue gracias a esos avances científicos, junto con el auge del psicoanálisis y otras ciencias, que se pudieron dar mejoras en el tratamiento de las personas con padecimientos mentales, y surge una herramienta muy importante para ese estudio, como es las clasificaciones de los trastornos mentales en el DSM 3, 4 y 5, respectivamente según sus años. En el siglo XXI, ya entrando más a la modernidad, ¿verdad?, en el contexto contemporáneo, encontramos a uno de los autores cruciales que buscaba formalizar la práctica de la psicopatología y en un psicoanálisis apoyado en el concepto de Sigmund Freud. Ese autor fue Jacques Lacan, quien propuso cambios en la forma de estudiar y tratar a los pacientes neuróticos y psicóticos, tratando de diferenciarlos y de darles una terapia y un estudio más concentrado del que se les daba, aportando muchos nuevos conceptos y teorías. Y se puede ver cómo en el contexto actual ha ido evolucionando tanto los conocimientos como las técnicas que se aplican en la psicopatología, y se busca cada vez más ser más concretos en los síntomas de los pacientes y los problemas sociales actuales, ya que así como los conceptos y los métodos de tratamiento cambian también las enfermedades mentales, como podemos ver en los contextos actuales. En nuestro día a día, las enfermedades de padecimiento como la depresión, la ansiedad,
y demás trastornos van evolucionando y van cambiando. Inclusive se puede ver cómo día a día se ven aumentando los casos de personas aquejadas por estos problemas. Lo cual también se ve influenciado en la lo cual también se ve abarcado en la psicopatología, ya que gracias a estos estudios se avanzó y se dio mucho progreso en el tratamiento, pero a la vez se vieron nuevos desafíos a la hora de necesitar más atención médica, más atención en la salud mental que antes. También en la actualidad se puede ver cómo se han logrado avances como la multiplicación de los modelos, escuelas y enfoques en los que se aplica la psicopatología, así como nuevas formas de tratar a estos pacientes. Se ha visto una adopción de sistemas de diagnósticos generales y específicos, tales como el DSM, y otros libros y sistemas de clasificación, los cuales son muy importantes, y se han dado aportaciones de otras ciencias sumándose entre sí, como lo que son las neurociencias y otros estudios complementarios a la psicopatología, ya que si bien los estudios de la psicopatología, psicología, psicoanálisis y medicina se pueden separar, son áreas con un objetivo de estudio en común que pueden sumar conocimientos entre sí. Luego se da respuesta a las preguntas planteadas, como lo es ¿cómo considero el trato de los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad? Considero que la perspectiva cambió muchísimo a través del tiempo, pero principalmente es una realidad ver cómo la ignorancia y la falta de conocimiento que aquejaba a la humanidad en sus principios, sobre todo en las civilizaciones más primitivas, daba un trato terrible. No existía ningún tipo de derechos humanos ni de igualdad. Las personas eran discriminadas muy fuertemente y exiliadas o simplemente castigadas y torturadas, por lo que si bien en esos momentos eran las explicaciones que eran las explicaciones desde un punto de vista religioso o mágico, no justificaban el trato que se le daba a estas personas, llegando a ver horrores como lo que fue la época de la Inquisición, en el cual se castigaban a las personas que, si bien podían estar padeciendo tanto de enfermedades mentales como físicas, se les trataba como si estuvieran poseídas por demonios o si estuvieran bajo el efecto de alguna hechicería. Eso se podía ver desde hace mucho tiempo y se veía cómo se torturaba y se maltrataba a estas personas de una manera muy injusta. Si en vez de haber habido tanta masacre en estos tiempos se hubiera apelado más por la búsqueda de los conocimientos desde un punto de vista físico, fisiológico, tal vez hubiéramos visto mucho más avances en estas áreas desde mucho tiempo atrás y sin tantos tropiezos en la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las prácticas aplicadas en los pacientes con alteraciones mentales que me llaman la atención? Bueno, me llama poderosamente la atención cómo en la época después de la Edad Media, en los siglos XVII y XVIII, si bien se trataba el paciente con alteraciones mentales de una forma menos violenta que antes, se seguía viendo como una persona que perdía sus derechos humanos, lo cual era injustificable porque si bien había un concepto de igualdad, se les veía como objetos de estudio, como animales o como experimentos, y sus tratos iban desde ser encarcelados, ser usados como objetos de prueba, hasta ser maltratados y abandonados a su suerte en lugares de exilio. ¿Por qué las personas que presentan alteraciones emocionales en épocas pasadas reciben esos tratos tan hostiles y por qué ahora son tratados diferentes? Principalmente creo que es por la perspectiva de la humanidad y cómo ha cambiado en las civilizaciones primitivas y cómo es la conciencia colectiva ahora. Anteriormente, claro, había una sociedad muy teocentrista y estaba muy basado todo en la religión. La religión regía estos aspectos y gracias a ella se juzgaba personas por enfermedades, por desviaciones y alteraciones, como si estuvieran relacionadas con demonios, como si estuvieran relacionadas con brujería o con posesiones demoníacas. Por eso no había ningún tipo de empatía con ellas, porque se pensaba que esta era la razón. Entonces, como se relacionaba con la maldad, se buscaba castigar y mitigar eso. Actualmente, gracias a todos los estudios y las personas que tuvieron el valor de oponerse a estas creencias, a este hecho social, es que tenemos la perspectiva de que si bien las personas con alteraciones emocionales, con patologías o trastornos, son seres humanos y tienen los mismos derechos que los demás, no merecen esos tratos
merecen ser tratados con igualdad y recibir atención para buscar la mejora en ellos. Aún se sigue viendo un trato con cierta marginación, con cierta discriminación hacia estas personas, lo cual sigue siendo un problema social, pero sí es muy notorio la diferencia que hay entre los tratos antiguos, a los que se daba porque principalmente pienso que las personas eran tratadas de una forma tan hostil por el desconocimiento que había en esa época, la ignorancia que azotaba, que hacía creer que el pensamiento mágico era una solución para todo aquello que los humanos no eran capaces de comprender en esos momentos. ¿Cuál pienso que fue el momento histórico en el que comienza a dar una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales? Pienso que principalmente fue en los siglos XVII y XVIII, luego de la Edad Media, en los que se comienza a prevalecer la razón sobre la irracionalidad. Se le llaman también el siglo de las luces, en el que las personas comienzan más luego del Renacimiento, a centrarse más en una idea humanista y a estudiar más al ser humano y a la sociedad como tal. Y sobre todo, de las personas que más influyó a que se mejorara el trato y se le diera una connotación seria a lo que era el estudio de las alteraciones mentales fue con la llegada de Weyer, que trató de buscar una igualdad, un respeto hacia esas personas, y también fue cuando empezaron a implementarse ciertos asilos y lugares de destinación contra todos esos pacientes, que si bien podían comenzar como un aislamiento social, luego consiguieron la forma de convertirse en lugares en los que se les daba tratamiento para la búsqueda de la mejora de estas alteraciones. ¿Cuál personaje considero que hizo el mayor aporte en el campo de la psicopatología? Si bien no vieron muchos que se pueden considerar autores de la psiquiatría o psicopatología como tal, pienso que fue Philippe Pinel, que fue uno de los médicos franceses más dedicados al estudio y tratamiento de enfermedades mentales, como uno de los principales precursores de esto. Este hizo muchos aportes muy útiles que inclusive hoy siguen siendo importantes, como lo son los métodos de análisis aplicados en la medicina, los cuales describe, en los que estableció fundamentos para el diagnóstico psiquiátrico moderno y vinculaba el método analítico con la tradición hipocrática. Pienso que en la actualidad el paciente psiquiátrico es tratado eficientemente. Sí, si bien hay una mejora, hay una evolución muy grande en lo que es el trato del paciente en el área de la psiquiatría y se da muchísima más importancia en la salud mental que antes, pienso que eso era muy necesario para el desarrollo social, ya que el ser humano por fin comprende que la importancia de la salud mental es igual de relevante que la salud física, y por ende se le debe prestar mucha atención a la salud mental, sobre todo en un contexto histórico que estamos viviendo, en el cual las enfermedades y los trastornos y aquellos problemas mentales nos aquejan cada vez más y se vuelven más comunes. Se amerita que se siga tratando de forma más eficiente. Pero a pesar de que los pacientes son tratados con derechos humanos, sigue habiendo mucha marginalización, mucha crítica, mucha juzga a esas personas, ya que es muy común escuchar cómo las personas tienen esta estigmatización de que ser loco es algo, de que estar loco es algo malo y que es peligroso y que las personas tratan de desvincularse o desconocerse de lo que es la psicología, la psiquiatría y demás, por el concepto de que estar loco es algo inaceptable en la sociedad y que es algo que está marginado, está mal visto, cuando no es así. No de las personas que busquen ayuda psicológica o ayuda por desviaciones mentales están locas o necesitan ser juzgadas como tal o marginadas, sino que se debe aceptar eso como parte de problemas de salud, tal cual como lo son las físicas, y que debemos cada vez más romper estos estigmas. Considero que actualmente los pacientes son tratados mucho mejor que en épocas anteriores, dado que ahora se desarrollan más los derechos humanos, se tiene una sociedad mucho más empática, igualitaria, independientemente de lo que esté padeciendo la persona, pero aún así hacen falta muchos cambios sociales para poder, considero yo, que aún hacen falta que se siga investigando las causas y sobre todo los tratamientos que se le puede dar a estas personas para conseguir mejoras cada vez más viables a lo que son las desviaciones mentales y los problemas psicopatológicos. En comparación a otras épocas,
El trato actual a estas personas es mucho mejor, obviamente, pero considero que se puede seguir mejorando en formas mucho más productivas para la sociedad. ¿Cómo podría mejorar la atención de alteraciones mentales en el mundo actual? Pienso que lo principal sería seguir investigando y seguir los estudios desde nuevas corrientes de aplicación de los estudios mentales, la psicopatología, la psiquiatría, la psicología, y que se aprovechen las nuevas tecnologías que cada vez tenemos a la mano, que cada vez son más avanzadas que ayer, para buscar en la misma mente humana las soluciones a los problemas que ésta presenta. Por último, voy a hablar sobre las mejores instituciones de salud mental que encontré a nivel mundial, y también voy a hablar un poco de estas. Encontré la institución colombiana el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, la clínica en Montserrat, la cual está ubicada en Bogotá, en Colombia, la cual es una entidad que presta un servicio desde hace 70 años con un trabajo de compromiso, ayudando a los pacientes y a las familias a la reinserción social de todo lo que tiene que ver con los pacientes con problemas de salud mental. Esta es una de las clínicas e institutos más reconocidos de Colombia y ha sido de los más aclamados en el área de salud mental en toda Latinoamérica. Luego encontré el proyecto Trevor, o de Trevor Project, que es una institución americana en California, la cual es una organización sin ánimos de lucro estadounidense que opera a nivel nacional y es una línea de ayuda de 24 horas para la prevención de crisis y suicidios de jóvenes con desviaciones mentales, así como también se centra en lo que son las desviaciones de la sexualidad, las lesbianas, los bisexuales, los gays y personas transgéneros con aquello que se conoce como la crisis de identidad sexual. Luego, encontré la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que está situada en Washington, en Estados Unidos, y es una de las asociaciones más reconocidas profesionales sin fines de lucro en Estados Unidos, que está dedicada a la aplicación de la psiquiatría y tratamientos psicológicos para los niños y adolescentes que presentan problemas de desviación en conducta y problemas como trastornos de la personalidad y demás. Es sin ánimo de lucro, siendo esta una de las organizaciones que más ha ayudado a niños en las últimas décadas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.